En este video vamos a ver qué es lo que está sucediendo en Colombia actualmente en cuanto al sector inmobiliario, dado que las ventas de vivienda han caído en los últimos meses. Y para empezar me gustaría decir que esta situación no solamente está pasando en Colombia, también está pasando en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos antes de la pandemia había un auge en ventas de vivienda, pero luego empezó a crecer la inflación y la Reserva Federal decidió aumentar las tasas de interés, lo que afectó el sector inmobiliario provocando una caída en ventas de vivienda. También sucedió esto en China. A principios del año 2022 hubo una fuerte caída en ventas de vivienda, aunque ahora mismo en ese país el sector inmobiliario ya está empezando a dar signos de recuperación. También en Australia y Nueva Zelanda las ventas de vivienda han caído dado que la demanda ha disminuido. Y finalmente en España las ventas de vivienda también han caído. Ha habido una fuerte crisis energética, ha habido inflación, las tasas de interés han subido y obviamente esto ha afectado el mercado. Ahora, ¿qué ha sucedido en Colombia? Pues lo que ha sucedido es que el sector inmobiliario ha sufrido una fuerte caída de más del 50% en el último semestre en ventas de vivienda, sobre todo en vivienda nueva. ¿Y por qué se ha dado esto o por qué está sucediendo esto? Debemos ir atrás y analizar cuál es la causa real del por qué esto se está presentando. Y toda esta situación o toda esta crisis se desprende de la pandemia. Te voy a explicar por qué. En marzo de 2020 se declara un estado de emergencia en el país y esto provoca que se establezca un aislamiento preventivo obligatorio. También se da el cese de actividades económicas. Por ejemplo, se cierra el comercio, se cancelan eventos a nivel nacional, se suspenden muchísimas actividades a nivel nacional. Es decir, se pausa o se congela la economía en el país. Luego, en ese mismo año, se decide activar la economía y esto se hace cumpliendo una serie de protocolos de seguridad. Pero obviamente todo esto generó retrasos y el sector inmobiliario o el sector de la construcción es uno de los sectores más importantes de la economía porque este sector genera aproximadamente el 6% del PIB nacional y además de que en este sector, alrededor de este sector también hay mucha actividad económica. Entonces el gobierno vio la necesidad de activar rápido la economía por medio del ofrecimiento de incentivos para tal fin. ¿Y qué medidas se tomaron o qué fue lo que hicieron para poder activar la economía rápido? Bueno, primero se amplió la vigencia del subsidio de cobertura no bis desde 2020 hasta 2022. También se incentivó fuertemente el otorgamiento del subsidio de Mi Casa Ya. De hecho, en 2021 y 2022 hubo récords de ventas de vivienda con subsidios, se otorgaron muchísimos subsidios. Otra cosa que hicieron fue que el Banco de la República bajó la tasa de interés. Esta tasa pasó de 4.25% a 1.75%, siendo la tasa de interés más baja en Colombia. Y finalmente algo que también crearon o establecieron fueron los días sin IVA. Estos días estuvieron vigentes desde 2020 hasta 2022. Así que todo este paquete de ayuda o todas estas estrategias o incentivos lo que hicieron fue activar la economía y fue algo que funcionó porque habían muchos subsidios para comprar vivienda, habían muchos descuentos para comprar productos y servicios, también las tasas de interés habían bajado, así que todo esto contribuyó a que la economía se reactivara. Luego, ¿qué sucedió aquí? Pues como te digo, todas estas medidas implementadas activaron el empleo. Hubo una gran demanda de productos y servicios y esto hizo que la inflación empezara a subir. Hay algunos factores externos que también contribuyeron al alza de la inflación en el país. Por ejemplo, en la industria alimentaria, Colombia importa muchos fertilizantes y estos fertilizantes se vieron encarecidos o escasos dado el conflicto bélico que hay actualmente entre Ucrania y Rusia. También hubo un alza muy fuerte en el precio del dólar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos empezó a ofrecer tasas de interés interesantes, es decir, tasas de interés altas. Entonces, muchas personas alrededor del mundo decidieron llevar su dinero a ese país porque en ese país le estaban pagando más interés por depositar el dinero allí.
Así que esto obviamente hizo que el precio del dólar subiera mucho, y como en Colombia se importan muchos productos de afuera, pues se necesitaba más dólares para poder comprar esos productos que venían de afuera. Pero al haber esa necesidad de tener más dólares para comprar esos productos, esas alzas se trasladaron a los precios finales de los productos, que es lo que uno finalmente compra. Así que esto lo que hizo fue que la inflación en el país empezara a subir. Así que como la inflación empezó a subir, vino el Banco de la República y dijo: a mí esta inflación en la economía no me gusta, voy a empezar a bajar la inflación. Y para bajar la inflación, el Banco de la República decide subir las tasas de interés, pasando la tasa de interés de 1.75% a 2%. Así que esto es lo que ha venido haciendo el Banco de la República desde finales de 2021, es decir, subir las tasas de interés. Y de hecho actualmente la tasa de interés está en un 13%. Ahora, ¿qué ha generado todo esto con estas tasas de interés como están ahora mismo de altas? Pues lo que ha generado es que sea caro endeudarse, y eso es lo que ha pasado en muchos países a nivel mundial. Y en Colombia hay algo que se le suma, y es que el precio de las viviendas BIS y VIP, que son las viviendas que compran gran parte del grueso de la población colombiana, el precio de esas viviendas están pactados en salarios mínimos, y esto es algo que lo decreta el gobierno nacional. El gobierno nacional, a través de decretos, dice cuántos salarios mínimos cuesta la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario, que son las viviendas BIS y VIP. Pero ¿qué ha pasado? En este año 2023 subieron muchísimo el salario mínimo subió mucho, subió un 16%, y esto provocó que los precios de las viviendas de interés social y las viviendas de interés prioritario subieran. Hay que decir que también subió el subsidio, porque el subsidio es la sumatoria de cierta cantidad de salarios mínimos. También hay que decir que en este año el subsidio de mi casa ya sufrió una serie de cambios, es decir, se cambió la metodología en cuanto a la asignación del subsidio. Pues hay que esperar a ver cómo se desarrolla esto, porque ahora intervienen otras entidades en el proceso. Y yo diría que hay que esperar de mediano a largo plazo para ver si realmente estos cambios van a ser efectivos. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que ha afectado el sector inmobiliario? Por un lado tenemos las tasas de interés altas, es decir, es caro endeudarse. Por otro lado tenemos la inflación, porque la inflación ha subido mucho y no le ha dado tiempo a las personas de obtener ingresos para poder estar a la par con la inflación. También la subida de los precios de las viviendas de interés social, porque los precios de estas viviendas están pactados en salarios mínimos, y hay algo que también se ha encarecido y que tiene que ver con la compra de vivienda, y son los gastos notariales o la escrituración, es decir, todo el proceso que conlleva escriturar un inmueble. Los gastos notariales también suben de precio cada año, porque la Superintendencia de Notariado y Registro cada año actualiza estos precios en base a cómo esté el IPC. Y finalmente hay algo que puede estar afectando la compra de vivienda también, que puede estar desincentivando la compra de la vivienda, y es que muchas personas dicen que actualmente las viviendas o los apartamentos están muy pequeños. Dicen que miden 30 metros, 40 metros, que parecen una caja de fósforo. Lo del tamaño de la vivienda yo diría que es bueno tratarlo en otro video para poder comprender esta cuestión. Ahora, ¿qué hacer? ¿Comprar vivienda o no ahora mismo? En base a lo que te voy a decir, me gustaría dejar claro que mi intención no es que se debe comprar vivienda ahora mismo sí o sí. Mi intención simplemente es dar información un poco más precisa y detallada en cuanto a la situación. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene más información respecto a algo, uno va a poder tomar mejores decisiones. Así que, en mi opinión, yo diría que hay que tener varias cosas en cuenta. Primero, si tú eres un inversor, por ejemplo, si eres una persona que quiere comprar para invertir, pues debes mirar si te conviene hacerlo, o si es mejor invertir ese capital en renta fija. Ahora mismo la renta fija está buena y muchísimas personas están llevando su dinero a la renta fija. Pero si eres una persona que necesita comprar por necesidad, porque pues necesitas una vivienda, ya aquí hay un sentido de urgencia, así que esto obviamente puede motivar a las personas un poco más a la hora de decidir si vale la pena comprar vivienda o no ahora mismo.
Segundo, debes mirar si se trata de vivienda nueva con entrega inmediata, vivienda nueva con entrega a futuro o vivienda usada. Si se trata de vivienda nueva con entrega inmediata o vivienda usada, aquí debes tener sí o sí los medios para poder comprar esa vivienda. Es decir, debes tener la cuota inicial, debes tener el dinero para los gastos notariales, debes contar con la capacidad financiera para poder asumir una cuota alta, porque como es una vivienda con entrega inmediata, es decir, tú compras ahora mismo, te van a entregar ahora mismo, entonces debes tener el capital necesario, debes tener la cuota inicial y debes poder asumir la cuota de un crédito hipotecario ahora mismo. Si se trata de vivienda nueva con entrega a futuro, aquí ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque una vivienda con entrega a futuro significa que tú vas a tener más tiempo para poder asumir la cuota inicial, y el crédito, el desembolso del crédito no te lo van a hacer ahora, te lo van a hacer cuando te entreguen la vivienda. Si por ejemplo tú vas a una constructora ahora mismo y te interesas por un proyecto, por un apartamento, vamos a suponer que te dicen que la vivienda te la entregan en 2026. ¿Qué significa esto? Significa que tú vas a contar con tiempo suficiente para poder pagar poco a poco esa cuota inicial. No te la van a pedir ahora, sino que te van a dar la opción de pagarla poco a poco. Y el crédito no te lo van a desembolsar ahora mismo, te lo van a desembolsar cuando te hayan entregado. Hay que tener en cuenta algo, y es que las tasas de interés como están ahora mismo pueden cambiar. Puede pasar que en el futuro esas tasas empiecen a ceder un poco, empiecen a bajar un poco, y que para cuando a ti te vayan a desembolsar ese crédito, esas tasas de interés hayan bajado. Entonces, esto es importante tenerlo presente. No es lo mismo comprar ahora mismo vivienda nueva que hacerlo a futuro, es decir, que separes hoy y que en 2 años o 3 años te entreguen esa vivienda. ¿Por qué? Porque aquí vas a tener más tiempo para poder pagar esa cuota inicial, y si la inflación cede, si las tasas de interés empiezan a bajar a futuro, es probable que cuando te vayan a desembolsar ese crédito, esas tasas de interés que estén vigentes en ese momento puedan ser menores que las tasas de interés que están actualmente. Tercero, es importante también tener siempre presente que las viviendas BIS y BIP, el precio de estas viviendas están pactados en salarios mínimos, y que a medida que vaya pasando el tiempo, si tú no escrituras hoy, si lo haces en 2 años, 3 años, ese precio se va a ir ajustando de acuerdo a cómo se ajuste el salario mínimo. Las constructoras lo que hacen es que proyectan el precio de esa vivienda. Si ofrecen un proyecto y las viviendas de ese proyecto son viviendas BIS, ellos lo que hacen es que proyectan el precio del inmueble y determinan cuánto podría costar esa vivienda o ese inmueble en el año en que se firme la escritura. Y esto hay que tenerlo muy presente, porque yo diría que el problema no es que las viviendas estén pactadas en salarios mínimos, sino que para mí el problema es que el salario mínimo suba mucho, porque si sube mucho, obviamente esto va a provocar que las viviendas se encarezcan. Como bien se sabe, el salario mínimo está muy ligado a cómo esté la inflación, y si la inflación a futuro empieza a ceder, es probable que los ajustes que se den a futuro del salario mínimo estén más estables, y esto puede hacer que las viviendas de interés social o las viviendas de interés prioritario a futuro no suban de precio o no se encarezcan. Pero obviamente nadie sabe qué va a pasar a futuro, nadie sabe si la inflación va a ceder o va a subir, nadie sabe qué va a pasar con las tasas de interés. Pero como toda inversión, pues obviamente hay ciertos factores de riesgo. Y por último, al final yo diría que todo se reduce en lo que uno pueda pagar. Si una persona tiene capacidad financiera para comprar hoy, y si puede soportar una cuota con un interés alto, eso es lo que se necesita básicamente. Si esa persona compra una vivienda y tiene
cuotas con intereses altos, y si lo puede pagar, obviamente, esa persona más adelante, si las tasas de interés empiezan a bajar o empiezan a ceder, esa persona puede hacer una refinanciación de su deuda o puede hacer una venta de cartera. La venta de cartera es algo que hay que analizarlo muy bien, es algo que hay que mirarlo con lupa, pero si se hace bien y si las tasas de interés empiezan a bajar, puede ser una opción para poder obtener un crédito con mejores condiciones y para poder tener finalmente una cuota más baja. Entonces, esto obviamente depende de la persona. Si tú eres una persona que te tocó desistir de tu proyecto de vivienda, o si querías comprar vivienda ahora mismo, pero tu capacidad financiera no te da, pues no puedes acceder ahora mismo a comprar vivienda, tienes que esperar a que las condiciones mejoren. Pero es diferente si existe una persona con capacidad financiera que puede comprar hoy y que puede soportar un interés alto. A esta persona obviamente pues ya le quedará decidir si le conviene comprar ahora mismo o por el contrario esperar. Espero que te haya gustado esta información y nos vemos en el próximo video.